Uno de los caminos que considero más peligrosos del mundo no es lo que vamos a ver en la pantalla en los próximos segundos, sino el que manejo todos los días desde mi casa al trabajo y volviendo a mi casa. ¿Por qué digo esto? Porque dejamos de estar alertas, no prestamos atención, damos las cosas por sentadas. Pensamos que podemos manejar el auto con los ojos cerrados, o como decimos en algunos lugares, el auto se maneja solo. En el matrimonio ocurre algo parecido. El esposo puede dar por sentado que todas las cosas que su esposa hace diariamente. No percibe que la otra persona hace lo que la otra persona hace y cree que solo él aporta algo importante al hogar. Lo mismo ocurre con aquellos que vivimos en los suburbios o en un pueblo pequeño. No supimos apreciar los vecinos con los cuales charlábamos diariamente, que eran casi como la familia. No sé si a usted le ha pasado. Dábamos por sentado en esos pueblitos ir a la escuela y tener seguridad en la escuela. Dábamos por sentado que podíamos caminar por la calle sin temor en el medio de la noche. ¿Cuántas cosas damos por sentada en la vida, verdad? ¿Cuántas cosas nos parecen que son normales? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra meditación de esta mañana? Tiene mucho que ver, porque dar por sentado cosas es el peligro que corremos, es el peligro que enfrentamos como cristianos en la época de la Pascua. El relato de la entrada de Jesús a Jerusalén, la cruz y la resurrección nos son tan familiares. Hemos escuchado tantos sermones, hemos visto tantas obras de teatro, que podemos fácilmente transitar esta semana tan importante para la cristiandad, la semana de la Pascua, sin que el mensaje de la entrada de Jerusalén, de la cruz y de la resurrección nos toque y nos bendiga. Y mi desafío personal para mí, y es un desafío que les hago a todos, les hago extensivo a todos ustedes, es que el relato bíblico lo veamos con una mirada fresca, con una mirada diferente, esperando, anhelando que el Señor nos toque y nos bendiga una vez más con la historia de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en la entrada de Jerusalén por parte de Jesús. Y quisiera antes que nada leer una porción en el libro de Mateo, capítulo 21, versos 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, envió Jesús 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí el rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta aquí la lectura bíblica por el momento. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos toque con esta lectura, con la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque podemos en este día una vez más ver esa entrada de Jesús en Jerusalén, la ciudad de la paz, la ciudad santa, la ciudad de David. Y Señor, queremos mirar este relato y lo que tu palabra nos dice con una mirada fresca y entregada. Queremos no solo entender con nuestro corazón, sino percibir con nuestro sentir, Señor. Queremos sentir tu palabra llegar a nuestras vidas con poder. Oh Señor, pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes que lo que descubro en este pasaje es una tremenda y maravillosa declaración de amor. Y déjenme explicarles brevemente por qué. Lo primero que veo en este evento es que este evento parecería que no encaja en la personalidad y el carácter de Jesucristo. Anteriormente a este relato, Jesús siempre evitó estar en primera plana. En Juan capítulo 2, vemos que su madre le pregunta si podía ayudar a unos amigos que tenían problemas con escasez de vino en una boda. Y él dijo: mi hora no ha llegado. No quiso hacer público su poder. Vamos adelante en el relato bíblico en Juan capítulo 6. Vemos que es la alimentación de los 5.000. Y en el verso 15 del mismo capítulo 6, pareciera que la multitud estaba lista para hacerlo rey. Entonces Jesús dejó ese lugar y se trasladó a un monte aparte. No era el tiempo de reconocimiento. En realidad, en cualquier ciudad a la cual él entrara, ministrara, y le pareciera que estaba llegando al punto de ser reconocido públicamente, él salía de ese lugar. Y cuando sanaba a alguien le decía: por favor, no digas a nadie lo que te he hecho. Él no estaba buscando público reconocimiento en ningún momento hasta este momento. Segunda cosa que veo, que este evento, la entrada a Jerusalén, la prepara él mismo. En el Evangelio, según San Lucas, se nos dice que Jesús había arreglado previamente el uso de un asno. Lo hemos leído en la versión del evangelista Mateo. Él dijo a sus discípulos, como hemos leído, que fueran al día de enfrente y que desataran un asno, y si alguien les preguntara, que dijera: el Señor lo necesita y os lo devolverá. El Señor lo necesita y más tarde os lo devolverá. Jesús tenía esta entrada triunfal en Jerusalén en mente aún antes que tuviera lugar. Esta no es una demostración espontánea. Jesús quiso que así ocurriera. Él lo planificó. Y la pregunta que me surge es: ¿por qué? ¿Por qué Jesús preparó esta gran demostración? Sin duda, sin ninguna duda, no era que Jesús quiso un gran desfile en su propio honor. Esta procesión no tenía ningún tipo de frivolidad, sino que tenía un propósito, y un propósito claro, específico. No fue por vanidad, sino por compasión y por amor. Cuando Jesús
y lo leemos en Lucas capítulo 19, verso 46, divisó por primera vez la ciudad de Jerusalén, él derramó llanto. Ahora, ¿por qué preparó Jesucristo esta entrada triunfal en Jerusalén de esta manera? Quiero sugerirles algunas ideas. Primero, la preparó porque era el tiempo. Había llegado el momento para Jesús de hacer aquello por lo cual habías venido a este mundo. Su tiempo había llegado y Dios había determinado la hora, no los hombres. Los líderes habían decidido antes de este evento que no era sabio arrestar a Jesucristo en medio de la celebración de la Pascua. Temían que iba a haber un levantamiento, así que decidieron esperar hasta que las cosas se calmaran un poco, hasta que la gente volviera a sus aldeas, hasta que la gente se dispersara, que pasara la Pascua. Todo cambió después de la entrada a Jerusalén. Otra pregunta que me hago es ¿por qué era muy importante que Jesucristo fuera arrestado durante la Pascua? Y me parece que no era tanto por la cantidad de gente que había en Jerusalén en ese momento, sino porque este era el plan divino que Jesús muriera al mismo tiempo que los corderos pascuales litúrgicos eran sacrificados. Y para entender un poquito esto, tenemos que ir a ver la antigua Pascua hebrea. La Pascua era una celebración que recordaba la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. En esa noche, que se llamó Pesach o Pesach, Pascua, Passover, el ángel de Dios golpeó a cada primogénito de los egipcios y eso llevó a la liberación del pueblo judío de la esclavitud. Esa noche, Dios mandó a los israelitas que sacrificaran un cordero sin mancha y sin contaminación, y que pintaran con su sangre los dinteles y los umbrales de las puertas de sus casas. La sangre del cordero fue vista por el ángel de la muerte y pasó de largo, Passover, y libró al primogénito de la familia hebrea que habitaba en esa casa. Ahora, ¿qué significado tiene esto? El significado del sacrificio de este cordero pascual en Egipto fue una figura de aquel otro cordero pascual, Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado en nuestro lugar para librarnos de una esclavitud aún más terrible. La esclavitud del pecado, la muerte y la condenación eterna. Pablo escribiría más tarde a los Corintios y dice, nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús fue ese gran cordero que quitó los pecados del mundo, el cordero pascual. Jesús preparó esa entrada porque era su tiempo, pero también quería dejar bien en claro que este era un acto absolutamente voluntario de su parte. Si no hubiera sido voluntario, simplemente hubiera hecho un acuerdo quizá con los líderes religiosos o se hubiera ido a otro lado menos peligroso. Leemos en el Nuevo Testamento en muchas oportunidades que hubo gente que quiso matarlo y él simplemente salió de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ningún ser humano, ninguno de ellos, tenía poder sobre Jesucristo. No podían hacer nada con él que él no lo permitiera. Dice Jesucristo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Juan 10, 17. Y Jesús, sabiendo que le esperaba traición, humillación, sufrimiento y finalmente la muerte de cruz, eligió hacer voluntariamente su entrada a la ciudad de Jerusalén. Y reflexiono, qué maravilloso es el amor de Jesús.
Jesús no fue una víctima involuntaria de un complot infame para matarlo. Él fue un sacrificio voluntario para salvación de todos aquellos que creerían. Y todo eso fue por amor. Por eso digo, no se me ocurrió mejor título de este mensaje que una maravillosa declaración de amor. Pregunta, ¿podemos ver lo práctico de este amor? ¿Podemos ver lo práctico de este mensaje? ¿Podemos percibir, descubrir ese inmenso amor, incomprensible e inmenso amor de Jesús por ti y por mí? Quizás algunos de los que están aquí pueden estar preguntándose cómo Jesús puede amarles. Quizás tú le hayas fallado. Quizás seas cristiano o no. Estás muy avergonzado de algunas cosas que hayas hecho en el pasado. O aún cosas que tú continúas haciendo. Y te es imposible imaginarte cómo Dios puede o quiera tener alguna relación contigo. Mi amigo, mi amiga, hermano o hermana, mira con ojos frescos la entrada a Jerusalén. Jesús no está sorprendido por nuestros fracasos. Él vino a Jerusalén, Él se encaminó a Jerusalén para liberarnos, para librarnos de tales cosas. Él sabe, no lo sorprende las cosas que hemos hecho. Él quiere perdonarte y quiere limpiarte. Y la invitación de Jesús es simple. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Has hecho tú eso? ¿Has ido a Él o todavía estás escondiéndote del único que te ama más de lo que nunca nadie te amó o que nunca nadie te ha de amar jamás? Quizás la vida es dura y difícil para ti. Quizás te preguntas por qué Él está tan distante. Quizá ocupado en otras cosas, o quizá estás preguntándote si Él tan solo tiene algún interés por ti. Si ese es el caso, mira nuevamente la entrada de Jesús a Jerusalén con ojos frescos. Obsérvala con una mirada fresca y comprende que Jesús el Salvador dio su vida por ti, que Él te ama con un amor tan profundo que es incomprensible. Míralo ir a la cruz en tu lugar y entiende algo, que su amor por ti es tan grande que no permitirá que haya sufrimiento innecesario en tu vida, y que las cosas que están ocurriendo en tu vida, en tu entorno, en tu situación, tienen un propósito diseñado por Dios para que Él haga algo maravilloso contigo y por ti. Quizás tú crees que la vida está caracterizada por la soledad y un sentimiento que has sido totalmente olvidado. Mientras otros celebran la Pascua con familia y amigos, tu mesa está puesta para uno. Estás tan solo que te preguntas si en algún momento alguien se dará cuenta si tú dejas de existir. Y para ti quiero que mires la entrada de Jerusalén con una mirada fresca. Obsérvala con una mirada fresca y distinta. Entiende que cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús entró en Jerusalén, tú y yo estábamos en su pensamiento. La muerte que sufrió Él fue para que tú y yo formáramos parte de una familia.
Tú puedes sentirte solo, abandonado, sin importancia, pero tú eres suficientemente importante para el Salvador para ir a la cruz en tu lugar. Él te conoce y Él te ama profundamente. Y quiere que tú formes parte de la familia de Dios. ¿Sabes? El Señor Jesús entró en la ciudad de Jerusalén voluntariamente por ti y por mí. Y una sola razón fue la que lo hizo a salvo: por amor. Qué fácil es para nosotros escuchar del amor de Dios. Y qué difícil que es aceptarlo. Y ese amor que demostró Jesucristo yendo a la cruz nos da la seguridad de que las cosas en nuestra vida no están fuera de control. Así como Él controló todo el ambiente, las situaciones previas y durante la entrada a Jerusalén, así Él tiene control sobre las cosas en tu vida. Quiero que sepas que Dios tiene un plan para ti. Sé por experiencia personal, que hay tiempo que miras lo que está pasando en tu vida o alrededor tuyo y te preguntas, ¿qué será lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Él está tratando de lograr en mi vida? Porque realmente no entiendo. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que durante ciertas situaciones en mi vida personal le he preguntado, Señor, ¿qué es lo que estás tratando de hacer conmigo y en mí? Porque no entiendo, no lo entiendo. Y entonces viene a mi memoria ese pasaje, el texto precioso de Juan 12, 16, que dice, estas cosas no las entendieron los discípulos. Pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de Él y de que las había hecho. Cuando Jesús se encaminó a Jerusalén, los discípulos no sabían lo que estaba haciendo. Ellos no se dieron cuenta del significado de ese día. Solo más tarde entendieron que la mano de Dios se estaba moviendo en todo esto. Y eso, que la mano de Dios se está moviendo, es también cierto para ti y para mí. Amigo, querido hermano, querida hermana, el hecho que no entiendan o no entendamos lo que está pasando en nuestras vidas no significa que Dios no está trabajando en eso. Él prometió que guiará todo aquel que cree en Él a aquello que es bueno y de bendición. Él tiene pensamientos de bien y de bendición para ti y para mí. Les aseguro, con la convicción que me da la palabra de Dios, que el Señor Jesús sabe lo que está haciendo. Tú puedes no entenderlo, pero a pesar de eso, puedes confiar en Él. Es más, Dios no espera que tú lo entiendas, solo espera que tú confíes. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Has tomado las cosas de Dios por sentado? ¿Has tomado la entrada de Jerusalén por parte de Jesús como algo que ocurre todos los años? Es una antigua historia, relatada por diferentes personas y distintas maneras. Y quizá muchas veces o algunas veces pierde su impacto porque la conocemos tan bien. Pero confío, y es mi oración al Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo pueda tomar el relato bíblico y tocar tu corazón y ayudarte a entender y a aceptar el amor de Jesús. Jesús te ama. Él enfrentó la muchedumbre que primero lo alababa y después gritaba crucifícalo.
Él soportó la tortura por él, la humillación por ti. Y finalmente sufrió la muerte de cruz por ti. Él murió por hacerte libre, libre de la culpabilidad del pecado, libre para vivir una vida plena, una vida abundante. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. No una vida mediocre, una vida abundante, plena, llena de gozo, llena de plenitud. Y mi pregunta en esta mañana: ¿quieres responder a su invitación del día de hoy? ¿Quieres ser suyo? ¿Quieres decirle sí al Señor? Jesús quiere que en esta mañana no solo que tú percibas que Él estuvo hace 2 siglos atrás en las puertas de Jerusalén llorando por esa ciudad. Él no quiere que veas una vez más el relato bíblico de la entrada de Jerusalén. Él quiere que percibas su gran amor por ti. Y que Él quiere no entrar en Jerusalén, sino entrar en tu corazón. Quiere entrar en tu corazón y hacer en ti una obra de liberación y perdón. Él quiere una vez y para siempre romper las cadenas de la esclavitud, esas cadenas que te ataban al pecado y a la condenación eterna. ¿Quieres en estas mañanas aceptar el sacrificio de Jesús por ti? ¿Quieres decirle: hoy Señor Jesús, me rindo a ti? ¿Quieres decírselo? Vamos a escuchar una canción. Quiero que escuchen la letra y luego vamos a tener una oración final. Pero es mi oración y mi anhelo que tú escuches la voz del Señor diciendo: ven a mí, que yo te haré descansar. Ven a mí, que yo te daré libertad. Ven a mí, que te daré perdón y vida eterna. Y mientras escuchamos la música de esta canción, tú puedas decirle en tu corazón: sí, Señor Jesús, entra en mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Inclinemos nuestros rostros en un momento de íntima, personal y profunda comunión con Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, porque ella nos habla del inmenso y profundo amor del Señor Jesús por cada uno de nosotros. Te alabo, Señor Jesús, porque tú has venido a buscar a lo que se había perdido. Y yo te ruego que si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, que pueda entregar su corazón a ti en un acto de profunda y absoluta rendición. Que pueda decirle: Señor, yo me rindo a ti. No entiendo todo lo que se dijo, pero Señor, entiendo que tú moriste por mí para darme libertad, perdón y vida eterna. Si hay alguien en este lugar, todos orando con los rostros inclinados, si hay alguien en este lugar que ha hecho esa oración, esa simple y pequeña oración: yo me rindo a ti y te pido que entres en mi corazón, voy a pedirle que se levante su mano. Voy a pedirle que levante su mano y de esa manera indique que él ha aceptado o ella ha aceptado el sacrificio de Jesús. La declaración de amor de Jesús ha llenado su vida y su corazón. Este es el momento de salvación. Este es el momento de decisión. Levanta tu mano y dile: sí, Señor Jesús, te alabo y quiero que entres en mi vida una vez y para siempre y me limpies del pecado que me asedia. Si tú has hecho esa decisión, levanta tu mano.
Padre, te doy gracias por aquellos que están debatiéndose en esa decisión. Si hay alguien que lo ha hecho, Señor, yo no puedo verlo desde aquí, pero tú lo ves desde allí. Tú conoces los corazones. Tú sabes si aún alguien que no ha levantado la mano ha entregado su vida. Te ruego que me permitas el gusto, el placer de conocerle. A todos los demás te ruego que tu bendición sea con cada uno de mis hermanos y amigos en esta mañana. Que puedan, en esta semana de Pascua, puedan percibir con una mirada fresca y diferente lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te bendigo y te alabo, y lo hago en el nombre del Señor Jesús, por cuyos méritos oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga muy ricamente. Si alguien tiene una pregunta, una decisión, un pedido de oración, pase adelante. Le hemos de aconsejar, le hemos de orar con cada uno de ustedes.